Imagina que quieres empezar con un pequeño negocio. Y este negocio va a tener que manejar inventarios, compras y diferentes tipos de procesos. Pero el negocio va a ser grande. Por lo tanto, ¿cuál es una de las primeras cosas que harías? Probablemente contratar personal, ¿cierto? Porque es muy probable que no lo vayas a poder hacer solo. Pero no contratas a cualquiera, contratas a tu primo Santiago. Y Santiago es perfecto haciendo números. Por lo tanto, lo vas a asignar a hacer las compras de tu inventario. Por lo tanto, le estás dando todo el permiso de que tenga acceso a todo el dinero para poder hacer estas compras. Y un día resulta que Santiago dejó de ser tu primo y desapareció de la empresa. Muy dramático el escenario. Pero esto pasó, ¿por qué? Porque uno de los controles de seguridad muy importantes no fueron implementados, el cual es la autenticación y la autorización. Así que en este video te voy a explicar cómo funciona el control de accesos y por qué esto es clave en ciberseguridad. Además que es uno de los temas de Security Plus. Oye, pero mencionaste autenticación y autorización. ¿Eso no solo aplica para logins y páginas web? Realmente no. Este concepto tiene muchísimo más trasfondo que solamente para utilizarlo de cómo otorgará accesos a diferentes productos o servicios. Realmente, como este ejemplo inicial, si hubieran aplicado los controles de seguridad de qué puede hacer y qué no puede hacer esta persona y hacia dónde puede acceder esta persona, se hubieran ahorrado muchísimas molestias. Así que primero, ¿qué es la autenticación? La autenticación responde a una pregunta muy simple. ¿Quién eres? Algunos ejemplos podría ser el usuario y la contraseña, códigos enviados a través de mensajes de texto, una huella digital o el reconocimiento facial. En pocas palabras, el proceso de autenticación hace esta verificación de saber que quien dice ser realmente eres. De esta manera podemos confirmar que el usuario Santiago realmente es el usuario Santiago y no es el usuario Roberto o Pedro, porque de esta forma estamos evitando que la persona que no debería de acceder esté accediendo, verificando que realmente seas quien dice ser. Y es donde después entra la autorización. La autorización, por otra parte, responde la simple pregunta de ¿qué puedes hacer? Vean esta diferencia, quién eres y qué puedes hacer. Algunos ejemplos podrían ser qué información puedes ver, qué datos puedes editar, qué registros puedes eliminar y a qué sistemas o lugares puedes acceder. Estos elementos trabajan en conjunto. Primero se verifica quién eres y después qué puedes hacer. La mayoría de los sistemas de seguridad se basan en este modelo de las 3A, que hace referencia a autenticación, autorización y accounting. Este lo menciono en inglés porque en español sería algo como registro o auditoría. Los dos primeros ya los vimos. El accounting, registro o auditoría hace referencia a tener esta información de qué es lo que hiciste en los lugares que accediste. Justamente es necesario guardar esta evidencia de tus acciones para cumplir con los requerimientos de diferentes estándares o políticas. Algunos ejemplos de accounting pueden ser los logs, las auditorías que se realizan a los sistemas y las herramientas de monitoreo constante. Ahora que tenemos las bases de esta información, vamos a subir un poco el nivel, porque los siguientes datos son importantes que los entiendas para saber dónde los vas a implementar, y esto también viene en el examen. Y con esto me refiero a entender cuáles son los factores de autenticación. Existen diferentes formas de autenticar a un usuario. Entre estos está algo que sabes, algo que tienes y algo que eres. Estos son los tres principales, pero también existe el algún lugar donde has estado y alguien a quien conoces. Estos son dos factores un poco más avanzados que no los tocaremos en este momento. Algo que sabes es muy sencillo, la contraseña o un PIN. Son datos que tú te memorizaste, que te sabes porque justamente es requerido que te los aprendas para poder volver a implementarlos. Algo que tienes hace más referencia a, por ejemplo, una aplicación que te otorga tokens, por ejemplo la de Google Authenticator o la de Microsoft Authenticator, que te generan números aleatorios cada cierto tiempo que tú puedes utilizar para poder acceder a tus cuentas. También puede ser una tarjeta física o un dispositivo físico como una memoria USB, que su funcionalidad sea solamente esa, para poder autenticarte. Y algo que eres es un poco más obvio: tu huella dactilar, tu iris o tu reconocimiento facial, o sea, tu cara. Aunque también tu voz y la forma en la que caminas pueden ser alternativas que se pueden implementar para poder identificar que dices ser quien tú eres. Algo muy importante es que mientras más factores combines, va a ser mucho más difícil que comprometan tus cuentas. Y es esto lo que le conocemos como Multi-Factor Authentication. Algunos de los casos que he visto o he notado o me han platicado acerca de los errores de implementación de la autenticación y la autorización son, por ejemplo, que un usuario normal pueda loguearse a una página y pueda ver el dashboard de administrador, lo cual no debería de poder hacer.
ahí está fallando el authorization. Otro problema que puedes revisar si empiezas a trabajar en puestos de Identity and Access Management es roles mal configurados. Por ejemplo, roles donde todos tienen permisos de administrador, lo cual no debería de ser. En este punto hay que recalcar el least privilege o el privilegio mínimo, que actualmente ya tenemos el contexto de Zero Trust o la práctica del Zero Trust, donde no hay que confiar en nadie y darle el privilegio mínimo a cada usuario. También la falta de la implementación de Multi-Factor Authentication. Esto puede ser gravísimo, porque si solamente estamos implementando contraseñas en nuestros sistemas, o nos las roban o se las roban al usuario por medio de phishing. Y la falta de login también puede ser una muy mala implementación, porque si no tienes registro de saber quién hace qué cosas, esto puede atraer grandes problemas y en momentos de auditoría puede ser peor. Así que para este punto, si tú quieres implementar buenas prácticas, trata de evitar los siguientes errores comunes. Evita la reutilización de contraseñas. Debes implementar controles que indiquen la longitud y la complejidad del sistema, cada cuánto se va a cambiar y que no se pueda reutilizar. E incluso uno de los controles a implementar es cuánto tiempo puede pasar para que puedas volver a utilizar esta contraseña. Eso también es importante. Los accesos que no se revocan cuando un empleado se va son muy peligrosos, porque si el empleado está molesto por algún motivo o solamente quiere dañar a tu negocio o a la empresa, mantengan esos accesos. Es una muy mala práctica que se puede convertir en una vulnerabilidad. Por lo tanto, hay que estar auditando constantemente quiénes tienen acceso y si una persona se va, inmediatamente quitárselos. Evitar las cuentas compartidas. A pesar de que sea una práctica sencilla de que ayude, por ejemplo, a agilizar procesos, porque así no tienes que crear muchas cuentas o administrar muchas cuentas, justamente no puedes saber si usuario A y usuario B que comparten la misma cuenta, si por ejemplo de repente te enteras que uno borró la base de datos de las finanzas y culpas a A cuando realmente fue B, pero no hay evidencia porque comparten la misma cuenta, así que no sabes realmente si fue usuario A o usuario B. Y por último, el exceso de privilegios. Como lo mencioné hace un momento, aplicar el least privilege o el menor privilegio. Muchos de los problemas realmente no son por hackers muy avanzados que están atacando el sistema, a tu compañía o a tu pequeño negocio. Muchas veces solamente es por malas configuraciones con los controles de acceso. Si entiendes la diferencia entre autenticación y autorización, ya estás por encima de muchas implementaciones reales, porque un control de acceso bien implementado se convierte en una de las bases más fuertes para la ciberseguridad. En el siguiente video vamos a hablar de ataques reales que justamente explotan este tipo de errores en las malas configuraciones. Muchas gracias por ver el video de esta semana y nos vemos en la próxima.